En un mundo lleno de preguntas que nadie se atreve a hacer, existe un lugar donde la duda es bienvenida y la búsqueda de respuestas nunca termina. Aquí exploramos el misterio, la fe, la razón y todo lo que existe entre ambos. Yo soy Dos Santos y esto es Tener Fe o la Razón. Documentales. Comencemos. Bienvenidos a Tener Fe o la Razón, el espacio donde exploramos los misterios que la historia y la religión han ocultado o censurado. Hoy vamos a adentrarnos en la historia prohibida de una figura que ha despertado miedo, respeto y controversia a lo largo de los siglos. El tema que investigaremos hoy es ¿Samael, el ángel de la muerte o demonio rebelde? ¿Qué te parece? Samael es una fuerza compleja que desafía las definiciones tradicionales de bien y mal, sí o no. En este video te invito a descubrir quién es realmente Samael, cómo ha sido interpretado en diferentes tradiciones religiosas y místicas. Samael, ángel de la muerte, demonio rebelde, ¿tú qué crees? ¿Y por qué su historia fue silenciada en la Biblia que conocemos? Prepárate para un viaje fascinante entre luz y sombra, verdad y censura. En este video los invito a descubrir quién es realmente Samael, cómo ha sido interpretado en diferentes tradiciones religiosas y místicas, y por qué su historia fue silenciada en la Biblia, que puede cambiar tu visión sobre el mundo espiritual y la justicia divina. No te lo pierdas, solo aquí en mi canal, Tener Fe o la Razón. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a Tener Fe o la Razón, el espacio donde exploramos sin miedo los grandes misterios de la espiritualidad, la Biblia y las tradiciones religiosas con una mirada crítica y reflexiva. Soy Dos Santos y hoy te invito a acompañarme en un viaje fascinante que puede cambiar la forma en que ves las fuerzas que mueven el mundo invisible. ¿Has escuchado alguna vez el nombre Samael? Para muchos es solo un término desconocido, pero para otros es una figura que despierta miedo, curiosidad o incluso reverencia. Samael es llamado en distintas tradiciones un ángel de la muerte, un acusador, un demonio rebelde y hasta un mensajero de Dios. Sin embargo, su historia es compleja y está llena de contradicciones. Lo más intrigante es que, a diferencia de otros ángeles y figuras espirituales, Samael no aparece claramente en la Biblia que conocemos. Su presencia está rodeada de misterio y, en muchos casos, de censura. Pero, ¿por qué? ¿Qué esconde realmente esta figura? ¿Qué papel juega en la batalla entre el bien y el mal y cómo ha sido interpretado a lo largo de los siglos? En este video vamos a sumergirnos en textos antiguos, tradiciones místicas y hasta en las interpretaciones modernas para entender quién es Samael realmente. Te invito a mantener la mente abierta y a cuestionar lo que te han enseñado, porque a veces las historias prohibidas son las que nos revelan las verdades más profundas. Así que prepara tu mente y tu espíritu para descubrir la historia oculta de Samael, ángel de la muerte o demonio rebelde. La historia prohibida que la Biblia no quiere que sepas. Orígenes del nombre Samael. Para poder comprender quién es Samael, no basta con verlo como un personaje más en las leyendas religiosas. Debemos empezar por su nombre, porque en las tradiciones espirituales y místicas, el nombre es una puerta al entendimiento del ser, su esencia y propósito. El nombre Samael está compuesto en hebreo por dos partes: Sam, veneno o mordedura, y El, Dios. Por eso su significado más aceptado es veneno de Dios o también mordedura de Dios. Algunos traductores sugieren incluso el que Dios ha cegado o el cegador de Dios. Esta ambigüedad en el significado ya nos indica que Samael es un ser con una función compleja y no unidimensional. ¿Pero por qué veneno? En muchas culturas el veneno no es solo destrucción, sino también purificación, un agente que provoca cambio, muerte para el renacimiento. En ese sentido, Samael representa la fuerza que provoca la transformación a través del juicio, la severidad y la muerte. Es un agente de justicia divina, implacable, que cumple con un rol necesario en el equilibrio del cosmos. Sin embargo, no siempre es visto como una figura puramente negativa. En la tradición cabalística, que es un sistema místico y esotérico que busca interpretar la realidad a través de símbolos y enseñanzas secretas, Samael es considerado el ángel de la severidad. Esto significa que representa uno de los aspectos necesarios para mantener el orden, el juicio justo y la disciplina.
En el árbol de la vida cabalístico, Samael está asociado con la Sefirá de Geburá, la fuerza que limita y controla, balanceando la misericordia con la justicia. Ahora bien, Samael no aparece directamente en los textos canónicos de la Biblia tradicional. No encontrarás su nombre en los libros del Antiguo o Nuevo Testamento. Esto ha generado un halo de misterio y exclusión que algunos interpretan como una forma de censura. Su historia y figura están más presentes en textos apócrifos, místicos y en la tradición oral judía. Uno de los textos donde Samael aparece mencionado es el Talmud, un compendio de leyes, enseñanzas y relatos rabínicos. Allí Samael es descrito como un ángel que cumple una doble función. Por un lado, es el ángel de la muerte, encargado de llevar las almas al más allá. Por otro lado, actúa como acusador o adversario, similar al Satanás de la tradición cristiana, aunque con características propias. Esta dualidad es fundamental para entender su naturaleza. No es ni completamente malvado ni completamente bueno, sino un ejecutor del plan divino, a veces severo, a veces temido. En la mística judía, especialmente en el Zohar, un texto cabalístico de gran influencia, Samael es también asociado con Lilith, la figura femenina que representa la rebeldía y la oscuridad. Juntos forman un símbolo poderoso del lado oculto y severo de la creación, una fuerza que desafía y prueba a la humanidad. De hecho, algunas leyendas dicen que Samael fue el ángel que tentó a Eva en el jardín del Edén, o incluso que fue el esposo de Lilith, estableciendo así un vínculo con las fuerzas del caos y la tentación. Esta interpretación nos lleva a otra dimensión. Samael no es solo un ángel o un demonio, sino un símbolo de la lucha interna entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, el orden y el caos. Representa la ambivalencia y el conflicto que existe en todo ser humano y en el universo mismo. Pero, ¿por qué su historia no está en la Biblia? La respuesta puede estar en el control que ciertas autoridades religiosas ejercieron durante siglos para mantener una narrativa oficial que evitara confusiones o cuestionamientos profundos. Samael, con su ambigüedad y su papel como ángel de la muerte y acusador, podría haber representado un desafío para la imagen simplificada del mal y del bien que se quería transmitir. Por eso su figura se mantuvo relegada a textos ocultos, a enseñanzas secretas y a tradiciones místicas que buscaban explicar el mundo espiritual en su complejidad, no solo en blanco y negro. Para entender a Samael es imprescindible abrirse a estas múltiples capas de significado. Es al mismo tiempo veneno y medicina, juez severo y ejecutor fiel, sombra y luz. Su nombre, cargado de misterio, nos invita a mirar más allá de lo que la tradición oficial nos muestra y a explorar los secretos que se ocultan en los pliegues del tiempo y la fe. Con este profundo significado del nombre y su origen, damos un primer paso hacia el descubrimiento de la historia prohibida de Samael, un ser que desafía las categorías simples y nos invita a pensar en la complejidad del bien y el mal en nuestro mundo. Samael en las tradiciones religiosas y místicas. Después de entender el origen del nombre Samael, ahora es momento de adentrarnos en cómo esta figura ha sido interpretada y representada en distintas tradiciones religiosas y místicas a lo largo de la historia. Aunque su nombre no aparece claramente en la Biblia canónica, Samael tiene una presencia significativa en otras corrientes de pensamiento y textos religiosos que buscan explicar la realidad espiritual más allá de lo literal. En el judaísmo, por ejemplo, en la tradición judía, Samael es considerado uno de los ángeles más poderosos y temidos. En el Talmud y en la literatura midrashica se describe a Samael como el ángel de la muerte, encargado de separar el alma del cuerpo al momento del fallecimiento. Pero su rol va más allá. Samael también es un acusador, similar en cierto sentido al Satanás, actuando como un fiscal celestial que presenta los cargos contra los humanos. Esta doble función, muerte y acusación, refleja una concepción compleja del mal y la justicia. Samael no es un enemigo absoluto de Dios, sino más bien un agente que cumple un papel indispensable en la administración del orden divino. Además, en el misticismo judío, particularmente en la Cábala, Samael es una figura asociada con la severidad y el juicio. Se le vincula con la Sefirá Geburá en el árbol de la vida, la cual representa la fuerza y la disciplina necesarias para mantener el equilibrio entre misericordia y justicia. Así, Samael es a la vez temido y respetado, porque su presencia implica el rigor que da estructura al universo.
En el cristianismo y textos apócrifos. En el cristianismo, Samael no es una figura reconocida oficialmente, pero en algunos textos apócrifos y gnósticos aparece como un ser oscuro, un ángel caído o incluso como el demiurgo, el creador imperfecto y engañoso del mundo material. Por ejemplo, en algunas corrientes gnósticas, Samael es identificado con el ángel ciego que crea el mundo físico y mantiene a la humanidad atrapada en la ignorancia y el sufrimiento. Esta visión lo presenta como un adversario de la verdadera luz divina y la salvación espiritual. Esta representación es muy diferente a la judía, ya que aquí Samael no solo es severo o juez, sino un ser rebeldemente maligno, casi equiparable a Satanás. En la mística y tradiciones esotéricas, Samael también tiene un papel destacado en la literatura esotérica, especialmente dentro de la cábala práctica y otras corrientes místicas. En estos textos, Samael es una figura ambivalente que encarna la polaridad entre la luz y la oscuridad, lo divino y lo demoníaco. Algunos textos hablan de Samael como el príncipe de las tinieblas y a la vez un ángel del juicio divino. En esta perspectiva, Samael es necesario para el mantenimiento del orden cósmico a través de la destrucción creativa y la disciplina. Su relación con Lilith, considerada su compañera o esposa, añade otra dimensión simbólica. Lilith representa la rebelión, la libertad femenina y la oscuridad. Y junto a Samael forman un par simbólico que desafía las normas establecidas y el orden divino. En otras tradiciones y culturas, fuera del judaísmo y cristianismo, Samael también aparece como una figura enigmática en diversas tradiciones místicas y ocultistas. En la tradición hermética y en algunas corrientes de la magia ceremonial, Samael es invocado como un espíritu poderoso con capacidad para traer muerte, transformación y juicio. Algunos grupos esotéricos modernos ven a Samael no como un demonio, sino como un símbolo de la fuerza necesaria para romper con las cadenas del conformismo espiritual y para avanzar en el camino hacia la iluminación. Reflexión para el espectador. Así, vemos cómo Samael es una figura cuya interpretación cambia según la tradición y el contexto. Desde ángel de la muerte y juez severo, hasta ángel caído y símbolo de la oscuridad y rebelión. Su historia está llena de matices que reflejan la complejidad de la lucha entre el bien y el mal, la luz y las sombras, dentro de la experiencia humana y espiritual. Esta ambigüedad hace que Samael sea un personaje fascinante, prohibido y censurado, cuya historia esconde enseñanzas que aún hoy invitan a la reflexión profunda. En la próxima sección explicaremos las razones por las cuales la figura de Samael ha sido omitida o censurada en la Biblia tradicional, y qué impacto tiene esta censura en la forma en que entendemos el mal y la justicia divina. La censura y el silencio. ¿Por qué Samael no aparece en la Biblia? Después de conocer la figura multifacética y enigmática de Samael, surge una pregunta crucial. ¿Por qué, si es una entidad tan importante en varias tradiciones, no aparece en los textos canónicos de la Biblia? ¿Acaso fue eliminada su historia? ¿Existe una censura deliberada por parte de las autoridades religiosas? El contexto histórico de la formación del canon bíblico. Para entender esto, primero debemos considerar cómo se formaron los libros que hoy conocemos como la Biblia. Durante siglos, comunidades religiosas debatieron qué escritos serían considerados sagrados y autorizados para la enseñanza y la fe pública. Este proceso, conocido como la formación del canon, no fue simple ni inmediato. Muchas escrituras, relatos y textos apócrifos fueron descartados, ignorados o incluso suprimidos porque no coincidían con la línea teológica oficial o porque presentaban ideas incómodas para los líderes religiosos. El rol de la autoridad religiosa y la unificación doctrinal. La censura o exclusión de ciertas figuras y relatos no fue un accidente, sino una decisión consciente para mantener un control sobre la interpretación del bien y el mal, la justicia y la misericordia. Samael, con su compleja naturaleza ambivalente, no es ni completamente malvado ni completamente benigno, representaba un desafío para esta narrativa binaria que buscaba distinguir claramente entre Dios y Satanás, ángeles buenos y demonios malos. Su papel como ángel de la muerte, acusador y a veces adversario divino, rompía con esta simplicidad y podía confundir a los fieles o cuestionar la autoridad e imagen divina oficial. La posible eliminación y relegación a textos ocultos.
Como resultado, la historia de Samael fue relegada a textos considerados apócrifos o esotéricos, como el Talmud, el Zohar o los textos gnósticos. Estos documentos no formaron parte del canon oficial y su circulación fue restringida o mantenida en secreto. Esta exclusión ha sido interpretada por algunos estudiosos como una forma de censura, una borradura deliberada de una parte de la historia espiritual que podría haber enriquecido o complicado la comprensión de la divinidad y el mal. Implicaciones de esta censura. El silencio sobre Samael en la Biblia oficial tiene consecuencias profundas. Nos priva de una visión más completa y matizada del mundo espiritual y del papel que fuerzas como la justicia severa, la muerte y la adversidad juegan en el plan divino. Al ocultar esta figura, también se limita el entendimiento de conceptos fundamentales como la justicia, el castigo, la dualidad del bien y el mal y la complejidad de la experiencia humana frente a lo divino. Reflexión para el espectador. ¿Podemos confiar plenamente en una narrativa que elimina personajes tan complejos y significativos? ¿Qué enseñanzas podríamos estar perdiendo? Y más importante aún, ¿qué nos dice esto sobre quién controla la interpretación de la fe y la espiritualidad? El impacto y significado de Samael hoy, reflexiones y debate. Hemos recorrido un camino fascinante y complejo, desde el origen del nombre Samael, su presentación en tradiciones antiguas, hasta la censura que lo ha ocultado del relato oficial. Ahora, ¿qué relevancia tiene Samael en nuestro tiempo? ¿Por qué su historia sigue siendo importante hoy? Samael como símbolo de la dualidad humana. Samael encarna una profunda dualidad que todos experimentamos, la lucha entre la luz y la sombra dentro de nosotros mismos. No es un simple villano o héroe, sino una fuerza que representa la justicia severa, el juicio inevitable y el enfrentamiento con nuestras propias limitaciones y errores. En un mundo donde buscamos respuestas fáciles y dicotomías claras, Samael nos recuerda que la realidad espiritual y humana es mucho más compleja y ambigua. Relevancia en la espiritualidad contemporánea y esoterismo. En la actualidad, Samael es retomado por muchas corrientes esotéricas y espirituales que buscan integrar en su camino la aceptación de la sombra, la transformación a través del juicio interior y la fuerza que nace del enfrentamiento con la muerte y el cambio. Esta figura desafía las etiquetas simplistas y nos invita a explorar nuestro propio ángel de la muerte interior. Esos momentos difíciles que nos moldean, nos purifican y nos hacen crecer. Debate sobre el bien y el mal. ¿Es Samael realmente un demonio? La historia prohibida de Samael abre un debate esencial sobre cómo definimos el mal. ¿Es realmente un ser maligno o simplemente un agente del orden divino que cumple una función necesaria? Esta reflexión nos lleva a cuestionar las ideas tradicionales de pecado, castigo y justicia y a considerar una perspectiva más amplia y matizada. Quiero invitarte a reflexionar. ¿Cuál es tu percepción de Samael? ¿Crees que figuras como esta deben ser ocultadas o comprendidas en toda su complejidad? ¿Cómo impacta esta historia tu entendimiento sobre la muerte, el juicio y la justicia divina? Samael no es solo un ángel, un demonio o un mito prohibido. Es un espejo en el que podemos mirar nuestra propia sombra, un recordatorio de que la vida y la espiritualidad están llenas de contradicciones que debemos aprender a aceptar para avanzar. Hemos explorado un relato fascinante y profundo, cargado de símbolos y enseñanzas ocultas. Samael, lejos de ser una simple figura demoníaca, representa la complejidad del universo espiritual y la inevitable dualidad que habita en cada uno de nosotros. Su ausencia en los textos oficiales no es casualidad, sino un reflejo del miedo que genera aquello que no puede ser fácilmente controlado ni clasificado. Esta historia nos invita a abrir la mente y el corazón para comprender que la vida espiritual no es blanco o negro, sino una constante interacción entre la luz y las sombras, entre la justicia y la misericordia. Espero que este video te haya llevado a cuestionar y reflexionar sobre las verdades que damos por sentadas y que puedas seguir buscando con fe y razón ese conocimiento profundo que nos conecta con lo divino y lo humano. Gracias por acompañarme en este viaje por el misterio de Samael. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte a Tener Fe o la Razón para seguir explorando juntos estos temas fascinantes. Déjame tus comentarios, preguntas o reflexiones. Me encantará leerlos y dialogar contigo. Hasta la próxima.
Que la búsqueda de la verdad te acompañe siempre. Y recuerda, haz el bien y no mires a quién.